Nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles 18 de febrero del 2026. El primer invitado, el doctor Santiago Acurio, académico catedrático de Derecho de la Universidad Católica. Lo hemos invitado para hablar de un tema que debiera preocupar al país, como es la incidencia del microtráfico, las drogas sintéticas, que migra a lo digital. ¿Cómo es esto en donde en redes sociales, mensajería cifrada y producción local están cambiando las formas? ¿Cómo funciona esto, doctor Santiago Acurio? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, Miguel. Lo que pasa es que ahora el tema desde que pasó la pandemia, el Ecuador vivió una transformación digital forzada. ¿Qué significa esto? Que tuvimos que usar todos los medios digitales para conseguir vamos a decir así, comida, para trabajar, para hacer muchas cosas. Entonces eso también hizo que ahora estos negocios ilícitos también vayan a buscar, en este caso, estos medios digitales, estas plataformas digitales, para hacer vamos a decir así, ofertar sus productos. Entonces, las redes sociales para el microtráfico expone a los jóvenes a una oferta de drogas más cercana, anónima, difícil de detectar por padres, escuela, autoridades, aumentando el riesgo de consumo, dependencia y vinculación con temas de redes criminales, de crimen organizado. ¿Cuáles son los principales peligros, básicamente, en este caso? Sobre todo para los jóvenes, ¿no es cierto? La normalización y glamorización del consumo en redes se presenta las drogas como parte de la diversión, del estatus, minimizando el riesgo, resaltando el placer y pertenencia de este estilo de vida aspiracional, ¿no es cierto? Lo que pasa también con las llamadas muñecas de la mafia, que obviamente por las redes de narcotráfico hacen, vamos a decir así, gala de sus lujos, de sus excentricidades, y eso lo transmiten a través de plataformas digitales, a través de TikTok, a través de YouTube, y ese tipo de cosas. Entonces buscan con ese tipo de cosas como esta glamorización, o sea, hacen que sea algo que les dé un estatus a estas personas, y entonces eso es una forma fácil de captar a las personas jóvenes, de inmiscuirles en a veces negocios ilícitos y a veces también ayudar a que se laven activos en estos temas. Entonces eso es lo preocupante, ¿no es cierto? Entonces hay un fácil acceso, una barrera de entrada baja, básicamente ya no se requiere un contacto previo con el famoso dealer físico, basta seguir las cuentas, ver las historias o recibir un mensaje para acceder a la oferta de este tipo de sustancias. Pues la captación y reclutamiento por parte de grupos delictivos usan redes como vitrina para exhibir la narcocultura, captar al consumidor y reclutar jóvenes como microexpendedores o mensajeros del Ivory, clandestino, y todo garantizado por a veces el anonimato que se hace en tema de redes sociales. Entonces esos son los nuevos, vamos a decir así, retos que tiene la policía básicamente y la fiscalía para poder seguir este tipo de comportamientos. Ahora, leíamos un reportaje en Diario Expreso este martes que daba cuenta precisamente de cómo la venta de droga ya no depende solo de las esquinas, bares, parques, inmediaciones de los colegios, sino que es una app de delivery clandestina. El repartidor no siempre sabe y el distribuidor no se expone. Es decir, el canal es las redes sociales. O sea, las redes sociales son la vitrina. En este caso, la otra situación es la aplicación. ¿Cierto? Como tú tienes ahora varias aplicaciones que utilizas para comprar comida, para comprar medicinas, para comprar objetos del hogar, ¿no es cierto? También puede ser que en esas compras se camuflen justamente las sustancias ilícitas. Entonces, a veces, como tú mismo mencionas, don Miguel, el tema es que a veces no sabe el que está transportando que está llevando una sustancia psicotrópica y estupefaciente, una sustancia sujeta a fiscalización. Y entonces ese es un negocio que te facilita, porque tú ves ahora por las calles
están estos del library y a veces no se hacen controles, o sea, la policía a veces no les detiene, no revisa sus papeles, no hace todo este tipo de cosas, entonces eso puede facilitar, en este caso, el transporte de estas mercancías ilegales. Ahora, este problema del acceso a las drogas sintéticas, al trasladarse a redes sociales, ¿logra captar nuevos consumidores? Sí, claro, o sea, el tema es que, como le digo, se utilizan en las redes sociales como vitrina. Entonces, eso básicamente hay que decir que los jóvenes con uso compulsivo de redes buscan validación constante y son más vulnerables a propuestas del grupo, desafíos y tendencias relacionadas con el tema de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, hay una narcocultura y un entorno digital. La exhibición de lujos, armas, fiestas, drogas genera un imaginario de poder que pertenecía en este caso especialmente atractivo para adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Y falta de alfabetización digital crítica. Muchos menores no distinguen entre publicidad, apología y prevención. Subestiman los riesgos legales y de la salud, sobrevaloran básicamente los beneficios inmediatos de esta narcocultura que podemos tener en este caso. Entonces, falta un poco de educación digital. O sea, el Estado necesita generar esta educación digital preventiva temprana en familias, en escuelas, sobre los riesgos, ¿no es cierto? No solamente de salud, sino riesgos penales, porque el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces hay que tener ese tipo de cosas. Y luego también es el fortalecimiento de las capacidades de ciberinvestigación por parte de la policía, de la fiscalía, básicamente, y la colaboración de los proveedores de servicios para verificar que las plataformas puedan detectar los patrones de microtráfico. Entonces, eso es lo que se requiere en este momento, porque las redes sociales técnicamente no tienen fronteras. Claro, esto puede venir desde el exterior si no hay fronteras. Sin embargo, el tema del microtráfico no se va trasladando a una especie de un laboratorio completo. El captar consumidores y también el dotar de estas drogas sintéticas. O sea, en este caso, obviamente, porque tienen que hacerse en algún lado las drogas sintéticas, porque no es que estamos hablando de la cocaína o la marihuana que tiene un proceso diferente, ¿no es cierto? Estas son drogas llamadas drogas de diseño, como las metanfetaminas. Entonces, son cosas que generalmente se hacen en laboratorio, pero entonces ahí viene la conexión entre la vitrina, que son las redes sociales, o son la forma de distribución, que pueden ser las aplicaciones, versus dónde se hacen estas drogas, en este caso que se crean, ¿no es cierto? Estas drogas por diseño. Necesariamente tiene que haber el apoyo o la logística. Tenemos la logística, tenemos la vitrina, pero necesitamos ahora quién va a surtir, ¿no es cierto? Estas sustancias psicotrópicas. Es una suerte de una serie que tuvo mucho éxito en el siglo pasado, básicamente el tema de Breaking Bad, que había un químico que hacía este tipo de cosas y hacía ya, hemos sido grandes cantidades, ¿cierto? Entonces debe haber también un laboratorio. Por eso es la necesidad de hacer una investigación integral, no solamente desarmar el tema de redes sociales, de las plataformas digitales, sino también se tiene que llegar a los grandes distribuidores y ellos deben necesariamente tener este laboratorio, ¿no es cierto?, donde generan todas estas drogas, que es las que ponen en venta o las ponen en vitrina a través de las redes sociales. Y siendo difícil el control en redes sociales para determinar esta comercialización, ¿cómo debiera enfrentarse? Porque esto ya pasa a ser casi un negocio de redes sociales a chats intercomunicados, chats casi privados. Claro, ahí lo que nos toca hacer es empezar a usar herramientas que tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal, que en este caso son las herramientas como el agente encubierto cibernético.
Entonces ya podemos usar esa herramienta, que es una técnica especial de investigación, que está prevista en el Código Orgánico Integral Penal, y justamente esa técnica le permite infiltrar con la autorización de la Fiscalía, se le permite a un personal capacitado de la Policía Judicial infiltrarse en estas redes justamente criminales que utilizan la tecnología, puede ser las redes sociales, la dark web, la deep web, para poder entrar a meterse a averiguar cómo es que se hace este tráfico ilícito. Entonces ellos tienen la autorización, por ejemplo, de hacer compras controladas para poder determinar quiénes son las personas que entregan las sustancias, dónde se producen, cuáles son las redes que se utilizan. Entonces esa es una herramienta que puede utilizar tanto Fiscalía General del Estado como la Policía Judicial. En este caso sería la Ciberpol, porque ellos son los que están ahorita capacitados para poder hacer usar este agente encubierto informático. Y se ha hablado también de esta droga, el éxtasis. ¿Cómo ha penetrado en el país? O sea, en este caso, el éxtasis, como son drogas de diseño, son metanfetaminas, entonces son fáciles de comercializar porque son pastillas, ¿ya? Algunas pastillas tienen tienen logos específicos dependiendo de quién los hace para ser identificativos. Los efectos son diversos porque depende vamos a decir así, el que cocina la droga, ¿no es cierto? El químico que hace la droga, le pone ciertas sustancias, por eso es que a veces es difícil entrar en por ejemplo, detectarlas, porque hay una lista que se trabaja con la lista de las Naciones Unidas, donde se registran cuáles son las sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Entonces, como son drogas de diseño, los químicos cambian los componentes para que esos componentes no sean registrados como ilícitos. Entonces, eso a veces dificulta la labor de la Policía Nacional, porque a veces tú tienes pruebas justamente que se hacen en laboratorio, pruebas químicas para verificar. Entonces, para la cocaína, para el tema de la marihuana, para el tema de la heroína, son cosas que funcionan básicamente de forma inmediata, pero para las drogas de diseño toca llevar eso al laboratorio de criminalística y usar el cromatógrafo de gases para saber qué contiene la droga y saber si es o no una sustancia ilícita, porque si no está en esta lista, no podría ser catalogada como sustancia ilícita y entonces ya se quita el tema de la responsabilidad penal. Entonces a veces pasa ese tipo de cosas con estas drogas de diseño como es el éxtasis. Ahora, por la realidad que vive el Ecuador en medio del narcotráfico, el microtráfico, ya no solo se está hablando de consumo, sino también de una estructura criminal más estable con capacidad de adaptación económica. Claro, lo que pasa es que ahora hay una evolución. Entonces esto es crimen organizado. Entonces lo que están haciendo ahora es utilizar, por eso les digo, como pasó esto del COVID, y tuvimos que todos, en el momento de que nos vimos encerrados, empezar a usar las plataformas digitales, a usar los pagos en línea, usar las tarjetas de crédito. Eso también hizo, como beneficios, creció el comercio electrónico, pero también como en este caso estos peligros que suceden aquí, es que esto también fue utilizado por el crimen organizado para generar, primero, comunicaciones, ¿cierto?, para coordinar sus operaciones criminales. Ahora usan las redes sociales como vitrina para la venta de sus productos, en este caso la droga, ¿no es cierto?, es uno de los productos que puede hacer ahí. También pueden utilizarse para el tema de lavado de activos, captación de jóvenes justamente para temas de sicariato o para temas de cometer otro tipo de infracciones. Entonces, ahora es necesario, ¿no es cierto? La ventaja es que ahora nosotros somos parte del convenio del cibercrimen, y eso nos permite utilizar a la policía especializada, que es la Ciberpol. ¿Qué nos falta? Nos falta tener una fiscalía especializada. O sea, tenemos un solo fiscal en ciberdelitos. Necesitamos tener más fiscales expertos en este tema del uso de redes sociales, de la evidencia digital. Igual, tener jueces que sepan de este tipo de situaciones y que ahora hay que tener en cuenta también la evidencia digital, que es lo que se genera justamente en esta cosa. Como si ya tenemos, por ejemplo, la red social,
cómo capturamos los mensajes que se ponen en esa red social, cómo utilizamos esa publicidad digital para luego eso generar responsabilidad con el proveedor, ¿no es cierto? ¿Sabía o no sabía que se estaban generando temas de microtráfico en su plataforma digital? Entonces, ese tipo de colaboraciones, el Código Orgánico Integral Penal ya tiene reformas para la obtención, en este caso, de este contenido digital que puede ser usado como evidencia digital, pero necesitamos que los operadores de justicia se alineen o tengan en cuenta este tipo de evidencias y de situaciones que se pueden dar, por ejemplo, en este caso del microtráfico a través de redes sociales. Claro, un tema extremadamente complejo. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el doctor Santiago Acurio, académico catedrático en Derecho en la Universidad Católica. Quisiera dejar planteada una inquietud. Según expertos, la digitalización del microtráfico no es solo un cambio tecnológico, sino es cultural, económico y organizativo, y la falta de controles también en el país. Dejo planteada esta inquietud, vamos a la cadena oficial y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Durante este feriado de carnaval, miles de ecuatorianos y visitantes disfrutaron con alegría, tranquilidad y seguridad. Gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el país vivió un carnaval seguro en cada rincón del territorio. Más de 46,000 policías y miles de militares se desplegaron en eventos masivos como el Carnaval de Guaranda, el Pauca Raimi en Imbabura, el desfile de las flores y las frutas en Ambato y conciertos a nivel nacional. Se activaron más de 8,000 patrullas, 12 aeronaves y 32 puntos de control vehicular para garantizar seguridad en las vías. Trabajamos unidos para que todos hayan disfrutado de este carnaval. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, reanudamos el diálogo con el doctor Santiago Acurio, catedrático en Derecho en la Universidad Católica. Doctor Acurio, decía, hay expertos que sostienen que la digitalización del microtráfico no es solo un cambio tecnológico, sino también de penetración, es cultural, económico y organizativo. ¿Cómo ve usted eso? La verdad es que tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales o lo que utilizan las plataformas digitales es básicamente el Internet. Entonces, el Internet es un medio masivo de comunicación. Pues como medio masivo de comunicación, todo lo que entra en ese medio masivo básicamente tiene se expande, ¿no es cierto? Para bien o para mal. Entonces, aquí obviamente se está utilizando el Internet, ¿cierto? Las plataformas digitales para ser la vitrina de expansión, ¿no es cierto? La publicidad de un medio, en este caso de una situación ilegal, que es justamente el expendio de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Entonces, efectivamente, eso es un medio de expansión porque tienes mucho más alcance. Ya no es un alcance local, es un alcance mundial. Entonces, si nos vamos al efecto de aldea global que se dice que se tiene con el Internet, en este caso porque el Internet o el ciberespacio es un espacio relacional, que se relacionan las personas, la información y la tecnología. Entonces, automáticamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita, tenemos esta entrevista a través de Zoom. Esta entrevista ustedes la suben después a YouTube. Y YouTube tiene una situación internacional, o sea, mundial. Entonces, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver esta entrevista a la hora que ustedes la suben y la puede ver a cualquier hora, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con el tema de redes sociales. Son 24/7. Entonces, tienen esa publicidad 24/7, lo que genera que también muchas personas en otros países puedan revisarla y verla, y también se puede captar, porque las redes del narcotráfico son redes, en este caso, del crimen organizado transnacional. Entonces sí podría darse que esa
digitalización va a generar esta expansión de este tema. Ahora, el otro tema tiene que ver cuando un país tiene acceso a precursores, el control se vuelve mucho más complejo porque el insumo ya no cruza fronteras, sino que nace incluso dentro de este ecosistema. Lo que pasa es que en este caso los precursores químicos también son sustancias controladas. O sea, en este caso tiene que haber un permiso de la autoridad para poder utilizar ese tipo de precursores químicos vamos a decir así, por ejemplo, el famoso MEC, el metiletilcetona, ¿ya? Eso se utiliza mucho, por ejemplo, vamos a decir así, en criminalística para hacer los revenidos químicos de los vehículos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes una utilización legítima de ese precursor químico, pero también se utiliza ese mismo precursor químico para procesar la cocaína, ¿cierto? Entonces, la cuestión es aquí cómo regulamos esos precursores químicos. Entonces, claro, si tú ya tienes un negocio local, montado un negocio local, ese negocio local tiene que también tener un proveedor local. Entonces hace que tú generes, en este caso, laboratorios, puede ser dentro de las ciudades. Es más complicado porque hay mucha más vigilancia, pero a veces vemos que el crimen organizado toma ciertas zonas y las hace, vamos a ir así, su búnker, ¿no es cierto? Ha habido casos en la provincia del Guayas donde ciudadelas completas han sido tomadas del sistema de videovigilancia como parte del tema del crimen organizado. Utilizaban las cámaras para vigilar que la policía, o cuando la policía entre o esté por ahí cerca, alertar a todas las personas que están afuera y evitar que se diera, por ejemplo, un allanamiento, alguna cosa de esas. Entonces eso hay que tener en cuenta también. Entonces ahora la policía tiene que estar mucho más especializada y tener la capacidad de poder utilizar esos mismos elementos para poder hacer su trabajo. ¿Y cuánto puede ayudar el control a través de la ciberseguridad? En este caso se puede tener desde el punto de vista de la ciberseguridad, se puede generar, primero tiene que generarse educación digital, en este caso para que las personas que pueden ser vulnerables a este tipo de situaciones a través de redes sociales puedan tener, en este caso, un conocimiento para que no caigan en estas redes de microtráfico. Luego se puede generar un tema de, vamos a ir así, de tener más control sobre las plataformas digitales. Entonces, las plataformas digitales que operan en el Ecuador deberían tener más control sobre los contenidos que ellos publican. Entonces, si ellos detectan que hay un contenido donde se hace este tipo de publicidad sobre sustancias psicotrópicas estupefacientes, lo deberían eliminar y deberían notificar inmediatamente a la policía judicial o a la fiscalía para que se inicien las investigaciones. Entonces, es un tema también de colaboración. Entonces, desde el punto de vista de la ciberseguridad, la ciberseguridad lo que busca es la protección de la información, su integridad, su disponibilidad, su, en este caso, confidencialidad, la trazabilidad de esa información. Entonces, con los controles adecuados y aplicación, por ejemplo, de normas como la 27001, que habla sobre la seguridad de la información, esas normas permiten tener, por ejemplo, los registros, los logs, que uno puede utilizar eso después como una evidencia digital para poder detectar de dónde vienen esas publicaciones o quién sube ese tipo de contenido. Se ha argumentado que la búsqueda de drogas ya no requiere vínculos previos, basta con navegar en redes sociales o recibir un contacto recomendado y se incursiona en esto. Es que por eso mismo este es un tema más preventivo, o sea, que es reactivo. O sea, la prevención va siempre por la educación digital. La prevención va a ser por el uso, básicamente, ético legal de las redes sociales. Entonces tiene que las personas que la utilizan y las plataformas digitales tener un código de conducta de lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces eso básicamente como digo, esta educación digital, ¿ya? Entonces ahí se tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas. Como bien menciona, ya no se necesita conocer a una persona, simplemente navegar por redes sociales y bajarse un contacto. Ahí viene el trabajo del agente encubierto
cibernético, que lo puede utilizar como técnica especial de investigación la Fiscalía y la Policía Judicial para descubrir quién está haciendo esto en esas redes sociales. Entonces, también se requiere esa utilización de esas técnicas. Por eso se hizo la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, lo único que falta ahorita es el protocolo de funcionamiento que tiene que ponerse de acuerdo Policía Judicial y Fiscalía de cómo se va a usar este agente encubierto cibernético, pero la facultad legal está. Ahora, en este caso, el consumo de drogas sintéticas también se ha incorporado de forma silenciosa a los circuitos de ocio, o sea, fiestas, turismo, vida nocturna. ¿Ha penetrado en eso? Es que básicamente el tema de las drogas sintéticas, por lo menos del éxtasis, siempre tuvo en este caso este carácter de la fiesta, de las fiestas rave, de las fiestas electrónicas, de la fiesta con música de ese tipo, y entonces ahí se popularizó su consumo, que era una forma de, como digo, la gente como que se desconecta de lo que le pasa y está en este momento de euforia, de diversión. Entonces esa fue justamente donde se iniciaron las drogas sintéticas. Entonces sí se utiliza en esos espacios de ocio y de diversión. Ahora, en definitiva, ¿cómo afrontar estos hechos que han logrado penetrar a los adolescentes, a los jóvenes, con estas drogas sintéticas que han migrado a lo digital? La primera cosa que se debe hacer justamente es una política pública que, como dice la propia Constitución, el consumo de drogas no es un tema penal, que es un tema de salud. Entonces, en ese sentido, tiene que haber ese refuerzo en la salud pública. Pero entonces la salud pública se refuerza con campañas de educación. O sea, tienen que explicarles a los jóvenes cuáles son los efectos de esas drogas de diseño, cuáles son los efectos de las drogas, vamos a ir así, consideradas como duras, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario esa situación de política pública, ¿ya? La UNESCO, ¿no es cierto?, que es una entidad de las Naciones Unidas, ha manifestado justamente directrices sobre regulación de plataformas y regulaciones basadas en la transparencia y el debido proceso para en este caso, vamos a ir así, los proveedores de Internet, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer ellos, no es cierto? ¿Qué pueden hacer ellos en el marco de prevenir que exista en sus plataformas vamos a ir así, el tema del microtráfico de sustancias psicotrópicas? Entonces, hay que hacer un tema mancomunado. Entonces, una política pública de salud y educación que nos diga a todos los jóvenes en las escuelas, en los colegios y en las universidades, porque a veces lo que pasa es que no se articula bien esa política pública, ya, sobre todo en tema de educación digital. Tenemos una reforma del 2023 en la ley de violencia digital. Tenemos la ley de protección de datos personales que dice el tema de educación digital. Pero ahora preguntémosle al Ministerio de Educación, preguntémosle al CONESUF, al CENACID, si algún rato, en este caso, se utilizó las famosas temas de política en capacitación, por ejemplo, en estos temas. Esa es una de las cosas que se debería hacer. Ahora, el tema siendo tan complejo, doctor Acurio, se habla que la distribución se ha digitalizado casi por completo, es decir, hay el contacto en redes sociales y luego va y se entrega. ¿Cómo romper esto? ¿Cómo romper en este caso? Como le digo, una de estas es las técnicas del agente encubierto. Otra forma de hacer eso es tener un sistema de interceptación de comunicaciones. Un sistema de interceptación de comunicaciones, pero que previa orden judicial, se pueda, en este caso ya identificando si son números, por ejemplo, de teléfono, si es un número de WhatsApp, ¿cierto? Es un número de cualquier otra suite de mensajería, se pueda hacer interceptación de comunicaciones. El problema a veces pasa que estos sistemas de mensajería vienen cifrados de punto a punto, entonces es más complicado poder usar la técnica de interceptación de comunicaciones. Pero, por ejemplo, el tema del agente encubierto electrónico y básicamente con la colaboración de las
plataformas digitales que pueda conservar, por ejemplo, los datos que se utilizan, o sea, hasta las publicaciones, que tengan los datos de tráfico, o sea, qué personas suben esos mensajes, qué personas utilizan esas plataformas, eso es lo que nos ayudará para poder generar un tema reactivo, ¿no es cierto? Una reacción, se haga una investigación y las personas que hagan este tipo de cosas sean, en este caso, sentenciadas, porque eso sí, el Código Orgánico Integral Penal es claro en esa situación. Este es un medio para generar tráfico de drogas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes. Y la pena puede ser dependiendo de la cantidad traficada. Esta mecánica de trazabilidad es compleja cuando las redes operan bajo un esquema que inicia con el contacto en redes sociales, se ha denunciado, continúa con la negociación en chats privados y culmina con entregas tercerizadas mediante repartidores de plataforma de entregas a domicilio. Es decir, ¿esto se ha sofisticado para el microtráfico? Sí, lo que pasa es que por eso hay que tener control sobre quién utiliza las plataformas digitales para hacer este tipo de entregas. Que tiene que tener un conocimiento de la persona que trabaja en esas plataformas, ¿no es cierto? Poderlo identificar, o sea, saber quiénes son, cuáles son sus antecedentes criminales, penales, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso tiene que estar regulado ese tipo de situaciones. Luego, unas cosas que hasta ahora, por ejemplo, el municipio de Quito todavía no discute esta ordenanza para regular las plataformas digitales de los del Ibery, porque esa es una de las cosas que permite justamente que se pueda cometer este tipo de infracciones. Entonces tiene que haber una regulación, no solo para el tema laboral, sino también para el tema como esto que usted nos comenta, ¿no es cierto? Que se haga estas entregas, porque en este caso la negociación y la comunicación se hace en forma digital, pero la entrega se hace vamos a decir así, en vivo y en directo. La entrega de la droga hasta ahora no se puede, no hay una droga digital, sino que solo el proceso de contacto y para la entrega, eso es, vamos a decir así, en el mundo real, en el mundo físico. Entonces, por eso es necesario hacer este tipo de cosas. Entonces, sumando las técnicas, haciendo el agente encubierto informático, haciendo este tema de las políticas públicas, teniendo los controles sobre los del Ibery, se va a poder hacer un tema de mayor control. Ahora hemos leído que este modelo minimiza la exposición física del vendedor, diluye la responsabilidad penal y se integra a la lógica de un trabajo informal. O sea, si es que, por ejemplo, en este caso, el del Ibery no conoce qué está llevando, porque puede ser que ahora lo camuflen, compra uno un producto y dentro del producto lo meten la droga, puede ser que el del Ibery no sepa qué está llevando. ¿No es cierto? ¿Qué está llevando? Entonces, obviamente, si él no sabe qué está llevando, puede haber un tema de que no podría haber un tema de responsabilidad penal, básicamente, ¿ya? Claro, pero esto no es similar, si me permite, doctor Acurio, algo que en el aeropuerto a alguien le encargan un paquete, guarda, y le descubren que era droga. Tiene también su corresponsabilidad muy grave el trasladar droga. En el aeropuerto obviamente es un poco más complicado decir que no sabía, claro, que le están entregando una maleta, que le están diciendo eso, porque eso es un poco más complicado de zafar, ¿no es cierto? Pero sí puede pasar. O sea, a mí me pasó alguna vez cuando trabajaba en antinarcóticos que a una persona le dieron una maleta para llevarse a España, él no sabía qué había en la maleta. Y comprobamos después de 3 meses que efectivamente él no sabía, pero obviamente hubo que hacer la investigación. Y la persona estuvo detenida ese tiempo, pero hay que hacer la investigación, ¿ya? Entonces la cosa es que ahora estas redes criminales se dan modos para justamente evitar ser procesados, ¿no es cierto? Que se diluya la responsabilidad, como dice el artículo, pero entonces ahí viene el trabajo de la policía de tener que contrarrestar con la fiscalía y la función judicial ese trabajo del crimen organizado. El problema es que mientras el crimen es organizado, nosotros todavía no estamos organizados. Esa es la situación en este momento.
Eso es gravísimo. Ellos tienen todo armas sofisticadas que no tienen las fuerzas regulares, en este caso la fuerza pública. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Santiago Acurio, catedrático en la Universidad Católica, sobre el microtráfico, las drogas sintéticas que pasan a la comercialización en redes sociales. Santiago, muy amable. Muchas gracias, Miguel, gracias por la invitación. Muy gentil. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el exministro de Comercio Exterior, doctor Francisco Rivadeneira, para hablar sobre el anuncio que se hizo la semana anterior en el país, las negociaciones para un acuerdo sobre comercio recíproco entre Estados Unidos y el Ecuador, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Ecuador